Bueno, le damos la bienvenida a Estefanía Pozo. Estefanía, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Adrián? ¿Todo bien? Bien. Bueno, tenemos un repaso del cronograma de pagos de ANSES de hoy, ¿sí? De hoy. ¿Quiénes son los que van a cobrar las y los beneficiarios de las distintas prestaciones que van a cobrar en el día de la fecha? Vamos a ir repasando uno por uno porque el cobro es bastante complejo, así que si aparece la primera placa, se agradece jubilados y pensionados cuyo haber no superen los 18.952 pesos, cobran hoy quienes tengan DNI terminado en 6, ¿sí? Podían ir al banco, ahora ya estamos por fuera de la fecha en general de cierre de todos los bancos, pero hay que tener en cuenta que esta es una recomendación en general que hace siempre ANSES. Pueden ir al banco sin turno quienes cobran el día de la fecha, es decir, jubilados y pensionados que cobran el día de la fecha, pero no hace falta que vayan al banco, porque ustedes saben que tienen una cuenta bancaria que tiene una tarjeta de débito, así que lo recomendable es que pidan su tarjeta de débito si no la tienen al banco y pasen a cobrar en un cajero o usen la tarjeta de débito. Es importante que recuerden que aquellas personas que cobran la mínima, por ejemplo la UH, tienen reintegros de hasta 700 pesos por mes usando la tarjeta de débito. Así que ahí, si no sabían esto, es importante buscar su tarjeta de débito. Después de ese viernes, Estefanía, que todos, ¿te acordás lo que significó? Sí. Donde se amontonaron los jubilados cobrando. Ahora cada vez más jubilados pueden contar ahora con la tarjeta de débito. ¿Se realizaron más trámites después de ese viernes? Lo que se sucedió es que se organizó que toda esa gente que fue tipo cuello de botella, cuando apenas abrieron, se dividió en un cronograma más separado y entonces sí pueden ir a hacer no solamente el cobro por ventanilla, sino cualquier trámite que quieran hacer en el banco en el que les corresponde, ¿no? No en cualquier banco. Si vos tenés una cuenta en un banco X, no podés al banco Y a pedir tu tarjeta de débito porque no tiene nada que ver. Entonces ahí hay que ver cuál es tu banco y ahí en todo caso preguntar y que te asistan. ¿Quién más cobra hoy? Asignación universal por hijo y personas que tienen asignación universal por embarazo. Vamos a la próxima placa. Asignación universal por hijo, beneficiarias, y lo vamos a decir en femenino porque en general son las mamás de los niños y niñas quienes cobran, que terminan en DNI 6. Mujeres que tienen la asignación universal por embarazo, que terminan el DNI en 4, y además hoy cobran el ingreso familiar estos dos grupos, ¿sí? El ingreso familiar, el refuerzo de 10.000, es decir, el segundo cobro de 10.000 lo cobran hoy. Asignación prenatal y por maternidad cobran DNIs terminados en 8 y 9. Vamos a la siguiente placa. Vos recién hablabas del ingreso familiar de emergencia, una definición importante de un miembro del gobierno, que después de la pandemia esa ayuda podría continuar, ¿no? Creo que fue Daniel Arroyo lo que dijo. Sí, pero mira, ayer justo estuve en el Ministerio de Economía y estuve preguntando entre los distintos funcionarios justamente por estas declaraciones y te diría que relativicemos por lo menos ese tipo de declaraciones. Hay un análisis que están haciendo bastante más complejo de sostenibilidad y en función de los datos, cómo y de qué manera se puede continuar un ingreso de este tipo, porque lo que dice el gobierno es muy caro, o sea, en términos de cuánto espacio fiscal tiene el gobierno para poner en ese contexto. Igual deberíamos pensar que son personas que si tienen las condiciones para cobrar el ingreso familiar es porque no están teniendo ningún tipo de ingreso. Entonces ahí la pregunta de si hay espacio fiscal o no se vuelve un poco más picante, porque hay gente que a veces ni siquiera puede llegar a comer. Así que son tensiones. Lo que digo es, no lo demos por cierto todavía eso. Tarjeta alimentaria. Ustedes saben que hay muchas personas a las que no les llegó todavía la tarjeta alimentaria y que cobran a través de la asignación universal. Bueno, van a tener depositado hoy aquellas que lo usan que lo cobran a través de la asignación universal, los DNI 7, ¿sí? Ya van a tener depositado el monto de la tarjeta alimentaria. Y por último, becas Progresar, DNIs 8 y 9. Tengan en cuenta, insisto con esto, que todas estas prestaciones tienen una cuenta bancaria, que si no tienen su tarjeta de débito, es importante ir al banco, pedirla y van a poder operar sin tener que ir personalmente al banco, ¿sí? Bueno, solo con su tarjeta. A ver, un momento difícil, me quedo lo que me dijiste en relación a que relativizaron las declaraciones de Daniel Arroyo. No se sabe entonces si esta ayuda, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, podría continuar después de la pandemia. Yo lo que digo es, falta mucho para que el gobierno tome una decisión de ese tipo, o de qué manera o en qué tono se va
a continuar el ingreso familiar, ¿sí? Eso lo que digo es, no es que va a volver a pasar que te van a sí o sí a depositar una tercera, podemos decir, tercera cuota, pero no podemos hablar, el gobierno no habla en esos términos, pero un nuevo refuerzo de 10.000 pesos. No lo demos por hecho, lo que digo es, van a empezar a analizar en función de todos los datos que tuvieron de recopilación, si eso va a suceder o no y de qué manera, ¿sí? Porque recuerden que el ingreso familiar es un ingreso por hogar. Entonces, ¿de qué manera y a qué sectores se llega? ¿A toda la Argentina por igual? ¿A aquellos sectores que están, por ejemplo, en aislamiento total? ¿Qué pasa si se abre la economía? ¿Qué pasa con las distintas regiones del país? Son preguntas que el gobierno va a empezar a analizar en función de los datos y de la cuarentena en todo el país y ahí se verá de qué forma se va a continuar o no este programa. Estefanía, por lo pronto, si analizamos lo hecho, lo realizado por el gobierno hasta ahora, podemos decir de un Estado que actuó de forma rápida. Después del cambio que hubo en la ANSES, cuando llegó Raberta, la situación se aceleró aún más. Esto sí lo podemos definir como que el gobierno actuó rápido ante la emergencia. Te hago una lectura más. Hubo anuncios rápidos, hubo implementaciones lentas. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el régimen ATP, a través del cual se pagaban parte de los salarios. Incluso en su momento salió la titular de AFIP a decir, sabemos que hay algunas demoras y eso generó bastante inquietud entre muchas personas que tienen trabajo en relación de dependencia y la parte del salario que les pagaban ANSES no les llegaba. Te diría que con el primer cronograma del IFE pasó eso, 10 semanas para pagar 10.000 pesos a personas que no tenían ingresos. No suena algo bastante rápido, sí el anuncio.